Ya, lo hacemos así, entonces leo todas Sí, las indicaciones. vamos a Ya. entrar al artículo 94, su enmienda. Vamos a proceder a leer el artículo, las enmiendas y abrir el debate. Ya, Por favor. entonces al artículo primero del proyecto que introduce modificaciones a los siguientes artículos del Código Sanitario. Al numeral 1 se refiere al artículo 94 del Código Sanitario. ¿Quieren que lea el artículo 94 vigente? Sí, por favor. Ya. El artículo 94 vigente, espérenme un segundito, dice, corresponderá al Ministerio de Salud velar por el acceso de la población a medicamentos o productos farmacéuticos de calidad, seguridad y eficacia, lo que llevará a cabo por sí mismo a través de a través de las secretarías regionales ministeriales y de los organismos que se relacionan con el presidente de la República por su intermedio. El Ministerio de Salud aprobará un formulario nacional de medicamentos que contendrá la nómina de medicamentos esenciales identificados conforme a su denominación común internacional, forma farmacéutica, dosis y uso indicado que constituirá el arsenal farmacoterapéutico necesario para la eficiente atención de la población, considerando su condición de salud y enfermedades prevalentes, y que servirá de base para determinar los petitorios mínimos con que deberán contar los establecimientos de expendio de productos farmacéuticos. Mediante resolución del Ministerio de Salud se aprobarán las monografías que cada medicamento incluido en el listado. Corresponderá a la Central de Abastecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud velar por la adecuada disponibilidad de medicamentos en el sector y arbitrar las medidas que al respecto le indique el Ministerio. Se presentaron 16 indicaciones del siguiente tenor. La indicación 2, asignada en el comparado, de la diputada Cariola para incorporar en el artículo 94 del Código Sanitario un inciso primero nuevo, pasando el actual primero a ser segundo y así sucesivamente del siguiente tenor. Artículo 94. Los productos farmacéuticos, alimentos especiales y elementos de uso médico constituyen bienes sociales indispensables para el interés general de la nación y la salubridad pública. Su generación, producción, elaboración y distribución, disponibilidad y acceso serán considerados de utilidad pública en todo su ámbito y desarrollo. Otra indicación, asignada con el número 3 del diputado Crispi, para agregar un inciso segundo nuevo al actual artículo 94 del siguiente tenor. Para ello, se creará un sistema que considere la accesibilidad económica al establecer obligaciones y condiciones que permitan la disponibilidad efectiva de los medicamentos o productos farmacéuticos referidos en el presente código. Indicación 4 del diputado Crispi. Agrégase un inciso tercero nuevo en el actual artículo 94, pasando el actual a ser cuarto y así sucesivamente del siguiente tenor. Los medicamentos o productos señalados en el inciso precedente serán considerados bienes sociales de interés público. Indicación 5 de la diputada Cariola para reemplazar en el inciso segundo del artículo 94 del Código Sanitario la expresión y que servirá de base para determinar los petitorios mínimos con que deberán contar los establecimientos de expendio de productos farmacéuticos. Mediante resolución del Ministro de Salud se aprobarán las monografías de cada medicamento incluido en el listado por la expresión y que servirá, por el siguiente párrafo, y que servirá de base para determinar el petitorio mínimo general y el petitorio mínimo de medicamentos genéricos e intercambiables con que deberán contar los establecimientos de expendio de productos farmacéuticos. Mediante resolución del Ministro de Salud se aprobarán las monografías de cada medicamento incluido en los listados con expresa determinación de su equivalencia e intercambiabilidad. 6 de la diputada Cariola para incorporar en el artículo 94 del Código Sanitario un inciso tercero nuevo del siguiente tenor. El registro indicará además el precio de referencia para los productos bajo denominación común internacional, el cual no podrá ser superior a un 5% del promedio observado en países referentes. El precio de un producto bajo denominación de fantasía no podrá exceder en más de un 25% al precio de referencia del correspondiente producto bajo denominación común internacional. Indicación 7 del diputado Crispi.
Agrégase en el inciso tercero del actual artículo 94, luego del punto aparte, la siguiente frase final. Los petitorios mínimos mencionados en este artículo deberán incluir fármacos genéricos bioequivalentes. Indicación 8. Perdón, una observación, computadora. Hasta la 16, que son las atingentes al artículo. Es para tener el contexto. El contexto, podemos entrar en el debate de cada punto. Prosigue. Indicación 8 de la diputada Cariola para incorporar en el artículo 94 del Código Sanitario un inciso cuarto nuevo del siguiente tenor. Un decreto supremo del Ministerio de Salud establecerá el procedimiento de cálculo de los precios de referencia y la determinación de los países referentes para los respectivos productos bajo denominación común internacional. Indicación 9 del diputado Crispi para modificar el nuevo inciso cuarto del artículo 94 contenido en el numeral 1 de la propuesta del Senado por la siguiente. La suspensión de la producción, distribución y dispensación de los productos farmacéuticos deberá ser comunicada al Ministerio de Salud con al menos 3 meses de anticipación si la suspensión es transitoria y 6 meses si es definitiva. El Ministerio de Salud comunicará de esta suspensión al Instituto de Salud Pública de Chile y a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Indicación 10 de la diputada Olivera y de los diputados Belolio, Gaona y Macaya para modificar el numeral 1 del artículo primero que introducen nuevos incisos del artículo 94 del Código Sanitario, reemplazando en el nuevo inciso cuarto la frase si la suspensión es transitoria y 6 meses si es definitiva, por la siguiente, indicando desde cuándo será efectiva la suspensión y el tiempo aproximado por el que se extenderá si es transitoria. Indicación 11 del diputado Cristi para sustituir la parte final del nuevo inciso quinto contenido en el numeral 1 de la propuesta del Senado en relación al artículo 94, luego de la palabra hecho, por una frase del siguiente tenor. Al Ministerio de Salud que comunicará esta situación al Instituto de Salud Pública de Chile y a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Indicación 12 de la diputada Olivera y de los diputados Belolio, Gaona y Macaya para eliminar el nuevo inciso quinto que se incorpora en el artículo 94. Indicación 13 del Ejecutivo para reemplazar en el artículo 94 en su inciso octavo la palabra no por la expresión retraso en la. Indicación 14 del diputado Crispi para modificar la parte final del nuevo inciso octavo contenido en el numeral 1 de la propuesta del Senado sobre el artículo 94, reemplazando la frase al Ministerio de Salud, al Instituto de Salud Pública de Chile o a la Central Nacional de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud por el siguiente. Al Ministerio de Salud que comunicará esta situación al Instituto de Salud Pública de Chile y a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Indicación 15 de la diputada Mix para incorporar en el inciso noveno del artículo 94 a continuación del punto aparte la siguiente oración. Es deber del Estado garantizar un adecuado abastecimiento de los productos farmacéuticos cuya ausencia pueda provocar daños graves e irreversibles a la salud de la población. Indicación 16 de la diputada Mix para incorporar en el inciso final del artículo 94 el siguiente párrafo. Es deber del Estado la creación de un registro electrónico cuyo objetivo sea la publicidad y transparencia de los precios de todos los medicamentos que se distribuyan, comercialicen y expendan a nivel nacional en todas las farmacias del país. Indicación 17 de la diputada Mix para incorporar en el inciso primero, esto ya es artículo 95, no, hasta ahí, no, hasta la indicación 17. Ya. Como ustedes pueden ver, hay enmiendas que se abocan algunas a la naturaleza de lo que es un producto farmacéutico, o la accesibilidad o el rol del Estado frente a un producto farmacéutico, otras que introducen factores de precio o límites de precio, y otros que tienen que ver también, como las últimas particularmente, los factores de suspensión, anticipación en la producción. Yo les sugiero que vayamos ahora entrando en el detalle. El ministro puede intervenir cuando desee. ¿Ah? Me da la impresión de que la primera conversación es sobre la naturaleza de los medicamentos. Hay varias enmiendas
patrocinada por el diputado el diputado Crispi, la diputada Cariola, sobre el carácter de los productos farmacéuticos. No sé si quiere alguno de ellos intervenir para fundamentar su punto de vista, por favor. Sí, gracias, Diputado presidente. Crispi. Bienvenido, ministro, sus asesores. Sí, efectivamente que hay distintas indicaciones que con la diputada Cariola están muy alineadas. Yo creo que podemos hacer economía de algunas indicaciones para retirarlas y hacerlo más rápido, pero creo que el sentido general es determinar, como decía usted, presidente, la naturaleza de los fármacos. Es decir, si lo vamos a entender como un bien de mercado como cualquier otro, o si es, como señala en la indicación número 2 de la diputada Cariola, que me permito defenderla en este caso, es un interés general de la nación, de la salubridad pública. Su generación, producción, elaboración, distribución, disponibilidad y acceso serán considerados de utilidad pública en todo su ámbito y desarrollo. Esa definición da un marco a toda la discusión respecto a los fármacos que a lo menos a mí me parece relevante. Por supuesto que aprobándose, por ejemplo, la indicación número 2, la indicación número 4, que es la que nosotros con mi equipo ingresamos, no habría que votarla, nosotros la retiraríamos. Pero partiendo por el número 2, creo que eso enmarca el total del proyecto. Sería interesante ver la posición del Ejecutivo para ver si la podemos votar todos a favor, porque creo que ha sido el tenor un poco de la discusión. Quisiera preguntarle primero al autor, al diputado Crispi, preguntarle, para entender bien, el lenguaje bien preciso, al colocarlo en este tenor, como está puesta esta indicación, la 2 me refiero Sí. específicamente, en el carácter de bien de utilidad pública, ¿alude a la propiedad de este bien? ¿O no? Precisar si esto es propiedad del Estado o no. No. ¿O no? ¿Cuál es el alcance que tiene el carácter? Estoy preguntándole al diputado. No. Ya, pero por eso, que el mocionante señale cuál es el carácter de propiedad respecto al punto. En este caso no está la diputada Cariola, pero yo no entiendo de que una definición de ese tipo entienda de que es propiedad pública, es de utilidad pública. Es decir, hay distintos elementos que son de utilidad pública. O sea, hay empresas público-privadas que tienen una utilidad pública y por tanto el Estado tiene una preocupación especial por esa, en este caso, en esta industria, que es la industria farmacéutica. Me gustaría escuchar la argumentación del diputado Belolio de cómo señalar que es de utilidad pública puede llevar a entender de que es de propiedad pública. Ya. ¿El Ejecutivo quiere intervenir? Después seguimos con la otra opinión. Diputado, perdón, don Gonzalo Arena. Gracias, presidente. Y después el abogado. Desde el punto de vista del Ejecutivo, aquí la dicotomía o la decisión no está en elegir entre que sea una especie de bien de mercado o de consumo con toda la carga de desprecio que eso puede tener para algunos, o que sea un bien social. Aquí el tema está en cuál es la mejor calificación jurídica de los medicamentos. Y en ese sentido, la expresión bien social y la expresión utilidad pública son conceptos que van más allá de una declaración de buenas intenciones o una declaración, ¿no es cierto?, de deseos, tiene consecuencias jurídicas. Desde el punto de vista constitucional, ¿no es cierto?, que un bien sea un bien social implica que va de la mano de una necesidad pública y también puede ir de la mano de un derecho social. Entonces uno dice, bueno, son derechos reclamables judicialmente o no, son derechos a los cuales se le aplican las normas, por ejemplo, de expropiación, que perfectamente pueden estar. No hay nada todavía claro, porque es un concepto equívoco en el sentido de que si nos metemos en este tipo de declaración, no sabemos en qué termina. Puede terminar judicializado, puede terminar, ¿no es cierto?, aplicándose normas propias de la propiedad a estos temas. Y lo que sí puede servir como antecedente es que estos conceptos de interés general de la nación, utilidad pública, ¿no es cierto?, y bienes sociales, no sé cuál habrá sido el referente que se ocupó, pero está muy acorde con la ley argentina, con la ley 26.688 del año 2014, que declara los medicamentos de interés nacional, lo declara bienes nacionales de uso público, y si uno ve el antecedente de la ley argentina a este respecto, uno se da cuenta que la finalidad que tenían esas declaraciones era
estatizar la producción de medicamentos y establecer, ¿no es cierto?, un monopolio nacional sobre la producción de medicamentos. O sea, dentro de la ley argentina se da en ese contexto, estatización y nacionalización. Entonces uno dice, bueno, ¿cuáles son entonces el efecto que esperan los autores producir? Porque si es solamente una declaración de principio, se puede hacer de otras formas que no implique un contenido jurídico que no sabemos dónde termina. Entonces, si quieren determinarlo como bien social, bueno, ¿qué consecuencias ellos creen que deberían darse por esa declaración de bien social? ¿Cuál es la finalidad jurídica que se persigue? Porque si no, con una simple declaración de bien social y de utilidad pública, no se entiende cuál es la finalidad de la indicación propuesta. Ahora, desde nuestro punto de vista, como son conceptos equívocos y son conceptos que tienen consecuencias jurídicas, nosotros consideramos que lo que se busca, si es que es solamente una declaración de principio, se puede obtener desde otras formas que no den esta inseguridad jurídica en la cual se puede dar pie, ¿no es cierto?, por indicaciones de este tipo. Eso es, presidente. Abogado, por favor. Muchas gracias, presidente. Solo complementar un poco lo que ha dicho Gonzalo. Nosotros como División Jurídica del Ministerio de Salud, cuando revisamos las indicaciones, nos encontramos que estos conceptos ya están establecidos en nuestra legislación. Y están establecidos a propósito de la garantía constitucional contenida en el artículo 19, número 24 de la Constitución, es decir, el derecho de propiedad. Y están establecidos como una excepción al derecho de propiedad cuando hay leyes que autorizan la expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional. Acá hay conceptos que son idénticos, utilidad pública, y conceptos que se asemejan bastante a esto. En consecuencia, estamos frente a una declaración que produce efectos jurídicos y es una declaración un poco jabonosa en su contenido, en el sentido que no explicita si lo que se busca es permitir una expropiación de medicamentos o bien una declaración de intereses. Da la impresión que va más por el primer lado, o sea, por excepcionar el derecho de propiedad que tienen las personas en Chile, que está garantizado por la Constitución. Y si nosotros empezamos a limitar la propiedad de los bienes que tienen las personas, eso, bueno, genera consecuencias que todos sabemos. O sea, a corto plazo sí, los efectos probablemente van a ser beneficiosos. O sea, los medicamentos van a bajar mucho de precio. Pero a mediano o largo plazo se va a producir un desabastecimiento que va a generar inaccesibilidad al fin del día de los medicamentos. Entonces, por eso nos parece que es un concepto que ya que está asociado, y está muy claramente asociado al concepto de expropiación, o sea, no podemos olvidar eso. Acá lo que estamos hablando es un concepto que se utiliza en nuestra legislación para expropiación, y nos parece que ese concepto va en una decisión que a largo plazo puede producir efectos nocivos. Tenemos claro que estos no son bienes comunes y corrientes, y la ley los reconoce hoy día. Y por algo le da en el artículo 94 que estamos revisando hoy día, que ya está vigente, le entrega esta obligación al Ministerio de Salud, que no la entrega para otros bienes, sino que la entrega para medicamentos o productos farmacéuticos, de velar por el acceso. Y además entrega una segunda obligación al Estado, a través de la Central Nacional de Abastecimiento de los Servicios, del Sistema Nacional de Servicios de Salud, de velar por la adecuada disponibilidad. Es decir, si lo que estamos buscando es darle a estos productos un estatus distinto a un bien común y corriente, porque evidentemente no es un bien común y corriente, no es un bien de consumo cualquiera, son bienes muy importantes, cuando estamos buscando eso, bueno, la verdad es que la legislación ya lo previó y lo ha consagrado en su artículo 94, y eso es como una puerta de entrada, porque evidentemente si revisamos toda la legislación de fármacos, es claro que estos no se tratan de bienes comunes y corrientes, sino que tienen una legislación y una regulación particular. Eso es, muchas gracias. Bien, están inscritos los diputados Belolio, Ricardo Celis, Daniel Verdesi, Claudia Mix. Diputado Belolio, por favor. Y Amaro Cabra. Gracias, presidente. Yo creo que es importante esta discusión y la dicotomía que plantea el diputado Crispi sobre si esto es un bien de mercado o un bien social, no ha lugar. De partida porque confunde los criterios. La pregunta es si es un bien público o si es un bien privado. Entonces, como él debe saber muy bien, los bienes públicos se caracterizan por tener tres condiciones esenciales. La primera de ellas es que son no rivales, es decir, que el consumo por parte de una persona no impide el consumo del otro.
Segundo requisito básico es el no fraccionamiento, es decir, que no se puede fraccionar el consumo de algo para el consumo individual. Y tercero es que no exclusión, es decir, que el consumo por parte de uno no excluya a otro. Por definición, eso significa entonces que estamos hablando de un bien que no puede ser considerado un bien público, por más que el eslogan quiera decirlo así. Pero cuando estamos hablando de leyes, tenemos que hacernos cargo no solamente de lo que uno pretende o le gustaría que fueran las cosas, sino que lo que las cosas son. Y así es como se definen los bienes públicos. Los bienes privados obviamente pueden tener efectos públicos o pueden tener efectos que no son apropiables exclusivamente por cada una de las personas que tienen acceso a dichos bienes. Es el caso de las vacunas. La vacuna no cumple con el objeto de la no división, de la no exclusión y de la no rivalidad, pero posee ciertas características que implican que es un bien general que no puede ser apropiado por cada una de las personas, sino que también es en el conjunto en el que se ve apropiado. Esa es la razón por la cual estamos, entre otras cosas, legislando una ley de medicamentos. Precisamente porque yo no me compro el eslogan de que este es un bien de mercado y por tanto que no tenga que ser regulado, es que estamos hablando de una ley de fármacos 2. Es decir, ya hicimos la ley de fármacos 1 precisamente por aquello. Y parte de las razones que justifican que tiene que haber una buena regulación en esta materia es que hay una tremenda asimetría entre la persona que consume un medicamento y quien lo produce. Entre otras cosas, en las condiciones de la calidad de lo que está haciendo, de la inocuidad de lo que está haciendo, de la efectividad de aquello. Esa es la razón por la cual existen instituciones tan importantes como la FDA o como el ISP acá y otros tantos en el resto del mundo, porque estamos hablando de cosas que tienen un impacto en la vida de las personas y en sanar de sus enfermedades. Pero más allá todavía de eso, el artículo 19, número 24 de nuestra Constitución, establece cuáles son las exclusiones para la propiedad y ocupa exactamente la misma frase que han ocupado los señores parlamentarios en la indicación número 2. Por tanto, yo creo que es mejor no esconder los argumentos. Cuando alguien quiere declarar la utilidad pública de algo, no lo quiere hacer con una mera intención de que esto sea un poema, o la mera intención de que suene bien dentro de la discusión, sino que tiene un objeto principal, y ese objeto principal es el que dice el artículo 19, número 24 de nuestra Constitución, que dice: nadie puede en caso alguno ser privado de su propiedad, del bien sobre el que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional. Por tanto, es bastante evidente que la lógica de que descansa detrás de esto, no solo en la experiencia argentina, sino que también en el propio tenor de cómo viene en esta indicación, no es decir que esto sea un bien regulado, no es que haya un mejor acceso a mejores precios por parte de las personas, no es que exista cierta garantía por parte del Estado, sino que es abrir la puerta a la expropiación de los mismos, lo cual obviamente nos pone del lado de la inconstitucionalidad y de estar en contra además de los tratados internacionales que hemos fijado nosotros mismos en materia de salud. Gracias, presidente. Bien. Diputado Ricardo Celis, por favor. Yo quisiera ponerme del lado de, entendiendo la indicación, ¿cuáles son las obligaciones que tiene el Estado respecto a su sistema público de entregarle medicamentos a las personas? Si esto lo viera solo en una farmacia Cruz Blanca, no sé qué cosa, o farmacia o más, entendería eso. Yo nada más alejado de que esto sea con los fines expropiatorios, estoy muy lejos de eso. Pero sí me interesaría que una ley de esta naturaleza asegurara para el Estado el deber de entregarle en el sistema público a sus pacientes, a sus usuarios, los medicamentos con un carácter especial, no como un bien cualquiera, sino que como un bien específico, que como muy bien lo dice aquí el inicio, cierto que son bienes sociales indispensables para el interés general de la nación y la salubridad pública. En esa lógica, yo creo que me alejo del tema de la expropiación, sino más bien como un bien social que esté a disposición de los usuarios en donde deben ser atendidos por el sistema público, no por el sistema privado. Bien, tiene la palabra el diputado Verdesi, por favor. Gracias, presidente. Yo quisiera hacer una pregunta directa a mi colega Crispi en relación a que si efectivamente el sentido que tiene esta lectura de bien social significa expropiación de licencias, por ejemplo, en el caso de los fármacos innovadores, que implicaría
una dificultad operativa, porque cuando llegan fármacos, como lo sabemos, que son de investigación, llegan con licencias y llegan con una reglamentación y compromisos internacionales que me gustaría, digamos, que no fuera así, pero si a juicio del diputado esto implica o no expropiación, que sería el tema central de esta discusión. Gracias, presidente. ¿Quiere responder de inmediato, diputado Crispi, por favor? Yo diría que en parte eso es hoy día así, lo vimos con el tema de la hepatitis C. O sea, efectivamente hay situaciones donde el Estado, dado que entiende al final del día, como decía el diputado Celi, de que no solamente hay farmacias privadas, sino que también están los consultorios, porque es una necesidad de la población tener medicamentos, en que si hay una situación especial, bueno, se puede expropiar una licencia, pero en ningún modo es el sentido. Yo entiendo la sospecha que puede tener el diputado Belolio, pero si la sospecha está detrás de cada indicación que hagamos, creo que vamos a llegar no muy lejos. Diputado Labra, por favor, si también pudiera precisar la indicación Sí. que hizo la diputada Cariola de su partido. Por su intermedio, presidente. Tiene la palabra. Yo en realidad, la diferencia que tengo con el diputado Belolio es que yo sí quiero que sea un poema. Sí quiero que el acceso a un bien de interés general para la nación y la salubridad pública sea de acceso para todos. Y así como existen bienes públicos, también existen males públicos. Y aquí ninguno de ustedes, que son médicos y son expertos, no pueden considerar un mal público el que exista una barrera, una expropiación de ese derecho, porque las personas no tienen acceso por lo caro que son. Y porque están fijados de una manera arbitraria por un sistema que se denomina mercado y que respira, que habla, que piensa y que siente. Y ese sistema indudablemente que no tiene capacidad para poder determinar qué es lo que es un bien público y qué es lo que es un mal público. Los diputados y diputadas sí tenemos esa capacidad y la estamos ejerciendo. Aquí no se trata de expropiarle a nadie nada, se trata de poder poner al servicio de las personas medicamentos, alimentos especiales y elementos de uso médico que son esenciales para la vida de las personas. Simplemente eso. Muchas gracias. Bien, diputada Mix, por favor. Gracias, presidente. Quería observar, antes de argumentar, que en el siguiente artículo, en el 95, de hecho hay una indicación de esta diputada respecto a la definición de medicamentos. Entonces, de hecho está muy relacionada, porque justamente lo que hago allí es que pido que se incorpore como punto aparte que los medicamentos para todo efecto se consideran de utilidad pública. Entonces vamos a seguir después en el siguiente artículo con la misma discusión. Entonces, en ese sentido quiero plantear que nosotros nos estamos refiriendo a la naturaleza de los medicamentos. Es decir, que sean de utilidad pública no necesariamente lo pone en la lógica de mercado o de un bien, lo pone en lo que significa para el país un tema de interés público. En ese ámbito nunca ha sido el fin ponerlo en la discusión sobre la apropiación de estos bienes, no, para nada, al contrario, comparto en eso la mirada que ha puesto el diputado Labra en relación a que lo ponemos en el sentido de que debiese ser una apropiación social desde el interés público, de la salubridad pública, y por tanto que asegure el acceso o la adquisición, en la discusión que teníamos el otro día con el diputado Verdesi respecto a los medicamentos. En esa mirada no tiene otro fin, no tiene un trasfondo ideológico de ninguna otra naturaleza, sino que darle el carácter de utilidad pública. Eso, presidente. Bien, diputado Torres. No, gracias, presidente. A ver, yo la verdad es que creo que esta indicación apunta a uno de los temas medulares respecto del precio de medicamentos. Cuando uno quiere efectivamente legislar para poder conseguir disminuir
estos precios y de esa manera mejorar el acceso. Uno de los problemas mayores que a mi juicio tenemos es el tema de las licencias. Y más aún en los fármacos innovadores, que además Chile tiene convenios internacionales que a mi juicio son bastante negativos precisamente para poder tener acceso a ese tipo de medicamentos. Entendido que en algunas situaciones o circunstancias es necesario poder contar con el acceso a dichos medicamentos, a mí me parece atendible que el Estado tenga la posibilidad de hacerse determinadas licencias para poder garantizar el acceso a esos medicamentos. Por lo tanto, la definición que aquí se establece, a mi juicio, apunta precisamente a ello. Aquí no estamos hablando de nada distinto a lo que ya la legislación también permite y regula. Se habla de expropiación como un término casi de la unidad popular, no estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando con lo bueno y malo que para algunos puede hacer, ¿no? Estamos hablando de que hoy día existe, obviamente, incluso una regulación respecto de esta materia. De hecho, en las concesiones de obras públicas existe expropiación, porque se entiende que hay un interés superior a propósito, por ejemplo, de la construcción de una carretera, y se expropian terrenos y se paga un precio, digamos, precisamente por dicha expropiación. Si lo podemos hacer respecto del derecho a la propiedad, yo no podría entender que no se haga respecto del derecho a la salud, que es lo que está detrás y en el fondo, precisamente respecto de lo que implica, digamos, poder mejorar el acceso a las personas a determinados medicamentos, como por ejemplo cuando existen quiebre de stock. Porque hoy día cuando se garantizan estos años de monopolio, en definitiva, de los fármacos innovadores, también dejamos al arbitrio de los mismos laboratorios, no solo por los precios, sino que también respecto a los quiebres de stock, la posibilidad de contar o no con esos medicamentos. Entonces hay una serie de situaciones que a mi juicio, bien reguladas, podrían terminar siendo beneficiosas, ¿ya?, respecto precisamente de las posibilidades que pueda tener la población de acceder a dichos medicamentos. Entonces, yo creo que sería, digamos, positivo poder avanzar en esta línea, en el entendido también de despejar un poco algunos fantasmas que se generan y entendiendo que el objetivo tiene más bien que ver con lo que estoy planteando y no con un tema ideológico, sino que cómo resolvemos ante determinadas situaciones críticas el acceso de los pacientes a medicamentos que son necesarios para poder mejorar su sobrevida, para poder tener obviamente un impacto favorable en la salud de las personas. Así que creo que más allá de los fantasmas es una buena iniciativa. Sí, están inscritos los diputados Belolio y Macaya y quiero advertirle que estamos en el cierre de la hora del fin de la sesión. Diputado No, muy Belolio y breve. Macaya. Sí, yo quiero ser muy breve. Yo no pretendo... O sea, de partida yo cuando escucho la palabra expropiación no me pongo a correr en círculo. Yo no soy de los que tiene un trauma al Estado, ni tampoco soy de los que le tiene un trauma al mercado. De hecho, las expropiaciones en el caso de las concesiones son la excepción, pues, no son la norma, obvio. Tanto así que la misma ley permite hoy día la expropiación de patentes en casos específicos, puntuales y excepcionales. Lo que hace esta norma, tal como está descrita acá, es que hace de la generalidad la excepción. Tanto así que dice que la generación, producción, elaboración, distribución, disponibilidad y acceso, es decir, absolutamente toda la cadena es la expropiable, sin más. Ni siquiera dice en qué momento, bajo qué condiciones, cuándo, o sea, le transfiere a la arbitrariedad, como ocupó el diputado, a la arbitrariedad total y completa a la autoridad de turno de decidir qué y cuándo. Eso sí que es arbitrario. Entonces, yo creo que podemos tener diferencias sobre qué tipo de medicamentos son los que son más especiales, el acceso en la salud pública, y en eso estamos de acuerdo. Si el problema es que la vía de hacerlo a través de la declaración de la utilidad pública no es una mera... No son solamente dos palabras que suenan bien juntas, sino que tiene efectos jurídicos y los efectos jurídicos son aquellos que vienen en la Constitución y lo que viene en la Constitución son la expropiación. Entonces yo no estoy haciendo presunciones como que de mala fe. Yo no creo que lo pongan aquí de mala fe. Yo creo que lo ponen de buena fe porque creen en eso. Y yo creo que eso es lo que va en contra de nuestra Constitución y en contra de los tratados internacionales. Bien, diputado Macaya por último. Muy breve. Cuando se hace el símil con las causas de utilidad pública por las cuales se expropia una carretera, potencialmente una carretera puede pasar por prácticamente cualquier terreno que sea privado. Es una excepción, es una limitación que se impone por parte de nuestra Constitución. Perdón que me interrumpa. Quiero pedirle 10 minutos solamente porque estamos obligados, fuimos a Quintero, estamos sesionando a las 4 de la tarde, tomar los acuerdos respecto de ese tema de Quintero. Entonces les pido los próximos 10 minutos después del diputado Macaya, solo relacionado a lo de Quintero. Espérate, después del diputado Macaya, ¿votamos? No. ¿No? No, esperamos. ¿No votamos? No, se acaba la sesión.
Vamos a votar solamente... Para que se vayan los que estaban acuerdos. reemplazando, porque No. están acá, pero de lo más disciplinado, de lo más disciplinado. No. Vamos a esperar. La próxima sesión va a estar entera de... Quiero agradecerle al diputado Bobadilla y al diputado Longton, sobre todo por la... Sí. Ya. Hay una prórroga de 10 minutos entonces para ver... Vaya, entero. sí. Termine, por favor, diputado Macaya. Sí. Diputado Macaya. Gracias, presidente. Termine. Muchas gracias. A ver, para ser bien preciso, cuando uno incorpora en una indicación a todos los productos farmacéuticos especiales de uso médico que constituyen bienes sociales, está poniendo una norma que va mucho más allá de la norma que establece la expropiación por causas de utilidad pública en Chile. Particularmente el diputado Torres se lo señale, por causa de utilidad pública, hoy día en Chile uno puede efectivamente ante una excepción, ante una situación de una epidemiológica muy compleja, el Estado puede tomar ciertas medidas, pero no considerando a todos los medicamentos dentro de esa situación como regla general, sino que es una excepción. Yo creo que cuando uno, la retórica importa a la hora de legislar, no es indiferente, y creo que en esta materia... nosotros, y yo al igual que el diputado Velorio, no tengo ningún inconveniente que si el día de mañana hay una situación donde hay una patente que, más allá de la inversión, de los derechos, del derecho de propiedad, porque esto acá estamos al final del día hablando de derecho de propiedad, no estamos hablando de una entelequia extraña, es derecho de propiedad. Cuando uno generaliza y incorpora en esta retórica que todos los medicamentos son bienes sociales, a mi juicio indirectamente se está afectando el derecho de propiedad. Uno puede, en situaciones excepcionales, de epidemia, de situaciones donde el país tiene que y la autoridad sanitaria tiene que tomar una decisión, asumir el costo y asumir la situación excepcional de una eventual expropiación. Y yo a eso no me cierro y es parte de las situaciones que se pueden dar, pero no como regla general, sino que como situación excepcional. Muchas gracias, diputado Belolio. Con esto terminamos esta parte, perdón, diputado Macaya. El próximo martes lo vamos a dedicar enteramente a este proyecto de ley, pero es 11 de septiembre. Entonces, hay algunos diputados que han pedido que se adelante un poco la hora de la sesión, porque entiendo que algunos desfilan, otros tienen que estar en otras actividades. Entonces, yo les propongo que sesionemos a las 5 de la tarde el día martes 11 de septiembre para abocarnos a este tema hasta las 19 horas. ¿Habría acuerdo? A las 17 horas. ¿Pueden? A mí me tocan las barricadas, digamos, en mi casa, pero más allá de eso, yo tengo que votar un proyecto en educación. Ah. Bueno, 18 horas entonces, tal cual. Ministro, le agradecemos su presencia, lo esperamos el próximo martes entonces en esta...